El jardín del Edén. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. Sofía Amundsen volvía a casa después del instituto. La primera parte del camino la había hecho en compañía de Jorun. Habían hablado de robots. Jorun opinaba que el cerebro humano era como un sofisticado ordenador. Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano tenía que ser algo más que una máquina. Se habían despedido junto al hipermercado. Sofía vivía al final de una gran urbanización de chalets, y su camino al instituto era casi el doble que el de Jorun. Era como si su casa se encontrara en el fin del mundo, pues más allá de su jardín no había ninguna casa más. Allí comenzaba el espeso bosque. Giró para meterse por el camino del trébol. Al final, hacía una brusca curva que solían llamar curva del capitán. Aquí solo había gente, los sábados y los domingos. Era uno de los primeros días de mayo. En algunos jardines se veían túpidas coronas de narcisos bajo los árboles frutales. Los abedules tenían ya una fina capa de encaje verde. Era curioso ver cómo todo empezaba a crecer y brotar en esta época del año. ¿Cuál era la causa de que kilos y kilos de esa materia vegetal verde saliera a chorros de la tierra inanimada en cuanto las temperaturas subían y desaparecían los últimos restos de nieve? Sofía miró el buzón al abrir la verja de su jardín. Solía haber un montón de cartas de propaganda, además de unos sobres grandes para su madre. Tenía la costumbre de dejarlo todo en un montón sobre la mesa de la cocina antes de subir a su habitación para hacer los deberes. A su padre le llegaba únicamente alguna que otra carta del banco, pero no era un padre normal y corriente. El padre de Sofía era capitán de un gran petrolero y estaba ausente gran parte del año. Cuando pasaba en casa unas semanas seguidas, se paseaba por ella, haciendo la casa más acogedora para Sofía y su madre. Por otra parte, cuando estaba navegando resultaba a menudo muy distante. Ese día solo había una pequeña carta en el buzón, y era para Sofía. Sofía Amundsen. Ponía en el pequeño sobre: Camino del Trébol 3. Eso era todo. No ponía quién la enviaba, ni siquiera tenía sello. En cuanto hubo cerrado la puerta de la verja, Sofía abrió el sobre. Lo único que encontró fue una notita, tan pequeña como el sobre que contenía. En la notita ponía: ¿Quién eres? No ponía nada más. No traía ni saludos ni remitente, solo esas dos palabras escritas a mano con grandes interrogaciones. Volvió a mirar el sobre. Pues sí, la carta era para ella, pero ¿quién la había dejado en el buzón? Sofía se apresuró a sacar la llave y abrió la puerta de la casa pintada de rojo, como de costumbre. Al gato Shere Khan le dio tiempo a salir de entre los arbustos, dar un salto hasta la escalera y meterse por la puerta antes de que Sofía tuviera tiempo de cerrarla. Missy, Missy, Missy. Cuando la madre de Sofía estaba de mal humor por alguna razón, decía a veces que su hogar era como una casa de fieras. En otras palabras, una colección de animales de distintas clases. Y por cierto, Sofía estaba muy contenta con la suya. Primero le habían regalado una pecera con los peces dorados, Flequillo de Oro, Caperucita Roja y Pedro el Negro. Luego tuvo los periquitos, Cada y Pizca, la tortuga Govinda y finalmente el gato antígrado Shere Khan. Había recibido todos estos animales como una especie de compensación por parte de su madre, que volvía tarde del trabajo, y de su padre, que tanto navegaba por el mundo. Sofía se quitó la mochila y puso un plato con comida para Shere Khan. Luego se dejó caer sobre una banqueta de la cocina con la misteriosa carta en la mano. ¿Quién eres? En realidad no lo sabía. Era Sofía Amundsen, naturalmente, pero ¿quién era eso? Aún no lo había averiguado del todo. ¿Y si hubiera llamado algo completamente distinto? Annie Kutnen, por ejemplo. En ese caso habría sido otra. De pronto se acordó de que su padre había creído que se llamara Sinobe. Sofía intentaba imaginarse que extendía la mano presentándose como Sinobe Amundsen, pero no servía. Todo el tiempo era otra chica la que se presentaba. El sombrero de copa. Lo único que necesitamos para convertirnos en buenos filósofos es la capacidad de asombro. Sofía dio por sentado que la persona que había escrito las cartas anónimas volvería a ponerse en contacto con ella. Mientras tanto, optó por no decir nada a nadie sobre este asunto. En el instituto le resultaba difícil concentrarse en lo que decía el profesor. Le parecía que solo hablaba de cosas sin importancia, porque no hablaba de lo que es el ser humano o de lo que es el mundo y de cuál fue su origen. Tuvo una sensación que jamás había tenido antes. En el instituto y en todas partes la gente se interesaba solo por cosas más o menos fortuitas. Pero también había algunas cuestiones grandes y difíciles cuyo estudio era mucho más importante que las asignaturas corrientes del colegio.
¿Conocía a alguien las respuestas a preguntas de ese tipo? A Sofía, al menos, le parecía más importante pensar en ellas que estudiar de memoria los verbos irregulares. Cuando sonó la campana al terminar la última clase, salió tan deprisa del patio que Jorunn tuvo que correr para alcanzarla. Al cabo de un rato Jorunn dijo: «¿Vamos a jugar a las cartas esta tarde?» Sofía se encogió de hombros. «Creo que ya no me interesa mucho jugar a las cartas». Jorunn puso una cara como si se hubiese caído la luna. «¿Ah, no? ¿Quieres que juguemos al bádminton?» Sofía mira fijamente al asfalto y luego a su amiga. «Creo que tampoco me interesa mucho el bádminton». «Pues vale». Sofía detectó una sombra de amargura en la voz de Jorunn. «¿Me podrías decir entonces qué es lo que tan de repente es mucho más importante?» Sofía negó con la cabeza. Es un secreto». «Va, seguro que te has enamorado». Anduvieron un buen rato sin decir nada. Cuando llegaron al campo de fútbol, Jorunn dijo: Cruzo por el campo. Por el campo. Ese era el camino más rápido para Jorunn, el que tomaba solo cuando tenía que irse rápidamente a casa para llegar a alguna reunión o al dentista. Sofía se sentía triste por haber herido a su amiga, pero ¿qué podría haberle contestado? Que de repente le interesaba tanto quién era y de dónde surge el mundo, que no tenía tiempo de jugar al bádminton. ¿Lo habría entendido a su amiga? ¿Por qué tenía que ser tan difícil interesarse por las cuestiones más importantes y de alguna manera más corrientes de todas? Al abrir el buzón notó que el corazón le latía más deprisa. Al principio solo encontró una carta del banco y unos grandes sobres amarillos para su madre. ¡Qué pena! Sofía había esperado ansiosa una nueva carta del remitente desconocido. En el sobre había 3 hojas grandes escritas a máquina y unidos con un clip. Sofía empezó a leer. ¿Qué es la filosofía? Querida Sofía, muchas personas tienen distintos hobbies. Unas coleccionan monedas antiguas o sellos, a otras les gustan las labores y otras emplean la mayor parte de su tiempo libre en la práctica de algún deporte. A muchas les gusta también la lectura, pero lo que leemos es muy variado. Unos leen solo periódicos o cómics, a algunos les gustan las novelas y otros prefieren libros sobre distintos temas, tales como la astronomía, la fauna o los inventos tecnológicos. Aunque a mí me interesen los caballos o las piedras preciosas, no puedo exigir que todos los demás tengan los mismos intereses que yo. Si sigo con gran interés todas las emisiones deportivas en la televisión, tengo que tolerar que otros opinen que el deporte es aburrido. Hay, no obstante, algo que debería interesar a todo el mundo. ¿Existe algo que concierna a todos los seres humanos independientemente de quiénes sean o de en qué parte del mundo vivían? Sí, querida Sofía, hay algunas cuestiones que deberían interesar a todo el mundo. Sobre esas cuestiones trata este curso. ¿Qué es lo más importante en la vida? Si preguntamos a una persona que se encuentra en el límite del hambre, la respuesta será comida. Si dirigimos la misma pregunta a alguien que tiene frío, la respuesta será calor. Y si preguntamos a una persona que se siente sola, la respuesta seguramente será estar con otras personas. Pero con todas esas necesidades cubiertas, ¿hay todavía algo que todo el mundo necesite? Los filósofos opinan que sí. Opinan que el ser humano no vive solo de pan. Es evidente que todo el mundo necesita comer, todo el mundo necesita también amor y cuidados, pero aún hay algo más que todo el mundo necesita. Necesitamos encontrar una respuesta a quién somos y por qué vivimos. Interesarse por el qué vivimos no es, por lo tanto, un interés tan fortuito o tan casual como, por ejemplo, coleccionar sellos. Quien se interesa por cuestiones de ese tipo está preocupado por algo que ha interesado a los seres humanos desde que viven en este planeta. El cómo ha nacido el universo, el planeta y la vida aquí. Son preguntas más grandes y más importantes que quien ganó más medallas de oro en los últimos Juegos Olímpicos de invierno. La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de este tipo? Y ante todo, ¿cómo debemos vivir? En todas las épocas los seres humanos se han hecho preguntas de ese tipo. No se conoce ninguna cultura que no se haya preocupado por saber quiénes son los seres humanos y de dónde procede el mundo.